Bienvenidos al primer capítulo de CIRCE con la Industria, el podcast del Centro Tecnológico CIRCE sobre transferencia de tecnología en energía y sostenibilidad para el tejido empresarial. Aquí podréis encontrar la visión de expertos de CIRCE respecto a diferentes retos en el ámbito de la energía y la sostenibilidad, noticias de actualidad, normativa y la tecnología más prometedora, entre otros muchos temas. Siempre con el foco en su aplicación en el mundo en el que vivimos. ¿A qué tecnologías e innovaciones en el ámbito de la energía y la sostenibilidad tendremos que estar pendientes para mantenernos al día en 2023? Y lo que es más importante, ¿cómo desplegarlas en la industria? ¿Cómo van a impactar? ¿Qué barreras tendremos que superar? Para contestar a estas y otras cuestiones, hoy tenemos con nosotros a Eduardo Zembrano, director del área de Industria y Energía de CIRCE, a Samuel Borroy, su homólogo en el área de Sistemas Eléctricos, y a Alfredo Elías, líder del equipo de Inteligencia de Mercado. Para comenzar, no paramos de escuchar la palabra innovación, pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de innovación, Alfredo? Parece que todo lo es. Bueno, aquí yo creo que depende bastante del contexto. O sea, al final la innovación está popularizándose como palabra muy asociada a la creatividad y a la intención de cambio, lo cual no está mal, pero en términos teóricos y para lo que nosotros en CIRCE lo utilizamos, la verdad es que la innovación está vinculada al éxito en mercado, o al éxito en el uso industrial. Quiero decir, para que haya innovación tiene que haber una aceptación de una máquina que funciona mejor gracias a una solución. Nadie puede denominarse a sí mismo innovador hasta que el mercado no te denomine innovador. ¿Vale? Al final lo que intentamos es construir soluciones innovadoras y eso significa intentamos construir soluciones que, dados todos los otros variables iguales, alguna al menos ha mejorado de la situación previa, por lo tanto lo que hacemos al final es construir obsolescencias. Conseguimos que las soluciones queden obsoletas y en términos de energía, de sostenibilidad, hoy por hoy eso es más necesario que nunca. Entonces, al final, la innovación tiene que ver más con la utilidad que ésta tiene en el mercado y no tanto con la creatividad a la que suele ir asociada. Claro, y al final la innovación lo que acaba siendo es una decisión del mercado, muchas veces del gran público. Eso no significa que sean decisiones racionales en muchos escenarios, pero sí significa que es un movimiento conjunto de la sociedad. Entonces, bueno, al final la innovación acaba cambiando las estructuras previas, acaba dando nuevas definiciones de mercado y lo que hace es modificar la forma en la que nosotros como sociedad interactuamos con el contexto, tanto económico como medioambiental y sobre todo como social. Estoy de acuerdo, porque al final, el año pasado me decía una persona de confianza esta misma pregunta, ¿no? De qué es la innovación y decía, es algo nuevo que se vende. Es decir, bueno, que se vende, que se aplica o que es útil. Si no, y eso yo soy un firme convencido, creo que en CIRCE somos unos firmes convencidos de esto y al final si la innovación no es útil para las empresas, pues dejará de serlo. Y ahí estoy de acuerdo. Y ya entrando en las tecnologías e innovaciones en el ámbito de la industria, ¿cuáles crees, Eduardo, que van a ser las que van a marcar este 2023? Bueno, me pides la bola de cristal. Es complicado, es complicado. La realidad es que con la coyuntura actual bueno, al final de los costes energéticos, del sistema energético, creo que una de las cosas buenas, ¿no? Por buscar las cosas positivas, es que se está democratizando ciertos conocimientos en energía hacia la sociedad que antes no eran tales. Entonces, hay muchas tecnologías y para mí y bajo mi punto de vista y así trabajamos aquí es, bueno, lo mismo que decía Alfredo, depende del contexto, no solo vale una. ¿Es mejor el biogás o el hidrógeno? ¿Es mejor el sin gas o es mejor la biomasa o los biocombustibles? Bueno, pues dependerá de cada una de las industrias, de su contexto y de evaluar cuál es la mejor decisión, ¿no? Que ahí para mí es donde está el punto clave, el tener el suficiente criterio para poder decidir qué es lo mejor para cada una de las industrias. Y está cambiando el paradigma en tanto en cuanto actualmente se están acercando dos perfiles de compañías muy diferentes, que son
los generadores, digamos, en términos de energía hablo, ¿de acuerdo? Los generadores de vectores energéticos y los consumidores. Y han de entenderse. Tiene que haber un puente entre los consumidores y los generadores. Los consumidores, las industrias, digamos, intensivas en energía y no tan intensivas, pues bueno, han visto que se han multiplicado por un factor muy importante los costes energéticos en su cuenta de resultados. Para los que era importante ha pasado a ser muy importante. Para los que no era importante ha pasado a ser muy importante y entonces, bueno, pues se buscan soluciones más a corto plazo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el reto que tenemos para mí es la velocidad. Es decir, todos sabemos y tenemos, ¿no?, las cifras de generación, de potencial generación de hidrógeno, de biogás y de biometano, la cantidad de recursos que tenemos en biomasa, pero bueno, no es sencillo, ¿no? Y para mí es una de las cuestiones. ¿Con qué velocidad somos capaces de acelerar este cambio para no solo descarbonizar una economía, sino también para, digamos, hacer más sostenibles a las empresas, ¿no? Lo que más nos están diciendo los consumidores es, oye, yo ahora si puedo convertir mi coste variable en un coste fijo, pues ya me salvas la vida. Pero ahí hay una clave que dijiste antes, Edu, que es la parte de la democratización, ¿no? Es un tema de moda, es un tema que todo el mundo busca en Internet y... después de mucho tiempo empieza a haber campañas muy serias para que la gente no se automedique buscando soluciones a sus problemas físicos en Internet. Yo soy economista y no veas lo cansaditos que estamos de que todo el mundo sepa más economía que los economistas porque tienen un blog de un amigo. Entonces, claro, esto puede pasar lo mismo, ¿no? Al final en la virtud puede estar el pecado, porque las empresas hoy por hoy tienen poco tiempo para reaccionar, tienen mucha necesidad de reaccionar pronto, tienen poco recurso para gestionar ese cambio que no es barato y no es trivial en sus cuentas de resultados, y hay mucho riesgo en ese autodiagnóstico, ¿no? Al final lo que estamos viendo también es que muchas veces vienen cuando, o sea, es como si un enfermo viniese al médico cuando ya se ha tomado 17 pastillitas de algo y antes le tienes que curar la intoxicación que la enfermedad que tenía antes. Y en términos energéticos y de recursos puede acabar pasando lo mismo. Yo aquí veo que la parte de la profesionalización del consumo. Al final los productores están profesionalizados, conocen el sector desde hace muchísimo tiempo, y la profesionalización del consumo energético y la profesionalización de saber cuáles son las proporciones entre consumo energético, impacto ambiental e impacto económico de esos dos temas que van íntimamente vinculados, porque hoy por hoy la realidad es que contaminar sale caro en términos institucionales. Es un problema que la industria, sobre todo la industria española, que en otros momentos no tuvimos, pues va a tener que afrontar, ¿no? Sí, pero claro, al final sí que hay un conocimiento muy importante en el... No por discrepar, sí por complementar. Yo a ti no voy a discrepar nunca, Alfredo, contigo. Sí que hay un conocimiento muy importante en el consumo, ¿no? Que es al final cómo impacta el cambiar de utilizar a una energía a otra en tu proceso, que eso tampoco es trivial. Y eso los generadores tampoco lo conocen. Y eso es importante porque al final si yo cambio en mi horno el gas natural por cualquiera de las opciones que tengo, pues probablemente en la mayoría de los casos vaya a cambiar los parámetros, lo que yo tenga que tener, tenga que adaptar equipos o no, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces ese conocimiento, por eso hablo del puente, ¿no? Porque al final yo creo que sumar a ambas partes y tener el mejor criterio. Y digo lo del contexto porque es incluso el contexto dentro de cada empresa, porque ni siquiera dentro del mismo sector, porque es decir, oye, pues si una industria intensiva de energía tiene que decidir de qué manera desplazar el gas natural y a mí me pregunta, pues de manera general puedes saber, oye, que para el biogás, o sea, vamos a decir biometano, ¿vale? Biometano pues tiene la ventaja de que, bueno, pues es que es igual que el metano prácticamente y no tienes que hacer cambios cuando desplazas el gas natural. Tiene la desventaja de que tienes que tener una seguridad de suministro y una heterogeneidad en los residuos que tú necesitas para generar ese biometano. Pero ¿tú crees que la empresa está preparada para hacer el cálculo entre inmediatez de cambio, impacto económico e impacto económico futuro en el caso de que no tenga una seguridad de suministro?
Claro, ahí es donde se están viendo maneras de articularlo. Sí, los famosos PPAs, que al final es convertir un coste variable en un coste fijo y es asegurarse de alguna manera. Al final es como todo, tú que eres economista, ¿no? Es análisis de riesgos. Qué feo, me lo dijiste como... No, pero es verdad. Un economista casi peyorativo, ¿eh? No, ahí tienes mucha razón. Es al final es análisis de riesgo, pero lo que quería decir es que... Perdona, para quien nos esté escuchando, PPA es un tipo de contrato en el que se garantiza una cantidad de energía con una periodicidad determinada a un precio determinado y que es un contrato que normalmente dura bastantes años, entre 5 y 10 años es una cifra normal de tiempo, que eso es conjugar la potencialidad de caída de los precios de la energía en beneficio de la seguridad del suministro, que se traslada a la responsabilidad del productor. Eso es. Entonces, y bueno, por finalizar este tema, lo que estaba diciendo, ¿no? Del biogás o el hidrógeno, ¿no? Dices, el hidrógeno, oye, pues tiene la ventaja de que procede de energías renovables. En España tenemos una ventaja competitiva brutal y hay unos planes muy buenos, ¿no? Tiene el tema de que, oye, hay que ver cómo afecta a mi proceso porque cambia la combustión, cambia los procesos, etcétera, etcétera. Eso es a nivel macro, pero es que a lo mejor al sector cerámico o al sector acero o al sector automoción se hace un análisis de que, me lo voy a inventar, le sale mejor el biometano, pero es que resulta que la empresa cerámica o siderúrgica X alrededor no tiene recurso y por tanto lo que se ha dicho o lo que se ha planteado a nivel sectorial a esa empresa no le aplica. Por eso digo que no es trivial encontrar la mejor solución y sí que estoy de acuerdo es que el hacer un buen análisis tiene un coste despreciable respecto al impacto que tiene la decisión que tomas. Entonces yo lo que entiendo de esto es que no existe una receta mágica para todos. Quizá es más importante hacerse unas preguntas antes de análisis para adaptar esa solución que estás buscando a tu contexto específico. Sí, yo creo que, bueno, si le preguntamos a Samuel probablemente acabaríamos todos electrificados, ¿no? Pero... Ahora vamos a eso. Ahora te cuento, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que el tema de la buena gestión de los vectores energéticos hoy por hoy es clave. Y cambiando de tercio, últimamente no paramos de escuchar sobre inteligencia artificial. Por ejemplo, con el auge de ChatGPT, que seguro que nuestros oyentes ya han tenido la posibilidad de jugar con él, muchos se han dado cuenta del potencial que va a tener la inteligencia artificial en nuestra realidad. Yendo a la aplicación en la industria, la visión artificial, por ejemplo, parece que va a jugar un papel muy relevante. Claro que sí. El tema es un buen velón y el tema del ChatGPT, por ejemplo, pues que es lo que está pasando lo mismo a mi modo de ver. Está democratizando un poco esto, ¿no? Y la gente está viendo, hay gente que se ha asustado bastante con esto, es decir, porque claro, es que tiene un potencial que yo creo que no nos podemos ni imaginar. ¿Qué es lo que ocurre a mi modo de ver con la inteligencia artificial? Que a veces cuando hablamos de inteligencia artificial estamos pensando en Marte. Estamos pensando en Marte. Y no se puede atacar un elefante así de manera directa. Pues lo mismo, ¿no? Cada compañía estará en una situación y cada compañía tendrá que ir dando pasos. Lo que sí que estamos viendo es que aplicando técnicas de inteligencia artificial, al menos lo que en nuestra experiencia, es que el retorno de la solución es muy bueno. Es decir, el retorno al final de la inversión que tú haces, ¿por qué? Porque es muy escalable y porque normalmente afecta a procesos enteros. Esto es una pregunta, Edu, que tengo. Claro, al final el industrial, ¿no? Acaba planteándose una implementación de inteligencia artificial en mis procesos productivos o lo que fuera. Parece que aquello le cayese más al grande, al que se puede permitir implementar una solución de este tipo, lo cual acabaría redundando en más beneficios o en mejora de los márgenes o mejora de los factores productivos o lo que fuera para quien más grande puede, para quien más se lo puede permitir, y el pequeño industrial o la industria mediana, que además aquí en Aragón somos líderes en ella, no accede a determinadas soluciones. Sin embargo, hay otra visión que es potencialmente la contraria, que es, vale, pues que la inteligencia artificial cualquiera la podría aplicar si sabe cómo. No es tanto lo que hay que invertir. Entonces, bueno, esto no se sabe bien para qué lado va a caer, ¿no? De la balanza. Tú, en la experiencia que tenemos aquí con muchísima industria, ¿qué es? ¿Para dónde cae? O sea, yo soy un pequeño industrial y lo que tengo que hacer es la maleta, o lo contrario, o esto me va a dar más herramientas. Claro, sí, hay cierta sensación en algunas empresas, sobre todo en pymes, ¿no? De decir que es eso, ¿no? Esto a mí me cae grande, claro. Lo que me estás contando, ¿no? Hablas de inteligencia artificial y se me cruzan los ojos un poco, ¿no?
es que hay que entender también la posición de cada uno. Nos intentamos poner los zapatos del de enfrente, ¿no? Y entonces si mi problema es que la factura energética me ha subido, se me ha multiplicado por 5, no me hables de inteligencia artificial. Ahora, si me dices que yo con los datos que estoy generando podemos hacer un desarrollo de un software que lo cruzo con las variables de producción, que genera una línea base y empieza a detectar qué máquinas funcionan bien, que no, empiezo a optimizar los tiempos de los procesos y saco más, digamos, más unidad de producto por la puerta, o reduzco consumos energéticos porque puedo tener consumos variables, eso ya es otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que la solución es la de inteligencia artificial, pero el impacto es el problema que tiene el que está enfrente, ¿no? Entonces, ¿Y me lo puedo permitir? claro. O sea, es que al final es lo que uno se plantea en el momento en el que toma una decisión de este tipo. Por eso yo creo que ahí está el retorno. Es decir, tú no puedes, a mi modo de ver, no puedes proponer, digamos, generar un chat GPT para cada una de las empresas que hay, sino una solución de acuerdo a lo que necesitan en ese momento. Si una compañía ya está monitorizando una cantidad suficiente de datos, pues le podrás dar una solución. Si está, digamos, monitorizando una cantidad pequeña de datos, pues tendrás que darle otra. Si tiene sistemas, digamos, más estándar o más profesionalizados, le tendrás que dar otra, dependiendo del número de variables, depende un poco de todo. Pero es verdad que estoy de acuerdo contigo, Alfredo, que al final esto va de... Y luego lo dividen, ¿no? Entre, oye, esto es gasto, o sea, entre CAPEX y OPEX, porque no es lo mismo si yo tengo que hacer un gasto de 5.000 euros durante 4 meses que me pidas una inversión en cámaras de 200.000 euros. Cambia mucho la película y cambia mucho mi decisión. Pero depende de contexto. A lo mejor tú pones una cámara en un horno, y esto lo hemos visto, y resulta que estás controlando mucho mejor la combustión, estás ahorrando un 1% de tu consumo, que dices un 1%, para eso no merece la pena. Bueno, tradúcelo a euros. Sí, por lo que comentas, al final parece que fuera más importante, no tanto la inteligencia artificial, que hoy por hoy es tecnología disponible, sino que saber usarla, ¿no? Exacto. Y en ese aspecto se abren infinidad de retos para la red eléctrica, por ejemplo. Temas como el curtailment ya empiezan a preocupar. Bueno, hablaba antes Edu de la bola de cristal. Yo tampoco tengo la bola de cristal, pero bueno, yo creo que bueno, que está claro que el sector eléctrico, tenemos claro que es uno de los sectores claves del desarrollo económico y en general de la sociedad, ¿no? Además, en el entorno de transición energética en el que estamos, junto con un entorno complicado y volátil, precios de la energía, guerra, etcétera, pero bueno, volviendo a la transición energética, hay como dos grandes vectores, ¿no? de esa transición, que podemos decir, hacia la descarbonización de la economía y de la sociedad. Uno es la electrificación de la sociedad y otro es el incremento de generación proveniente de fuentes renovables, ¿no? Entonces, en ambos pilares, pues la red eléctrica vemos que va a tener un protagonismo clave, ¿no? Durante este año y los que vienen, ¿no? Como elemento vertebrador e integrador tanto de esa electrificación de demandas como de la instalación de generación renovable, ¿no? Bueno, por ir un poco al detalle, ¿no? De cada uno de los puntos, desde la parte de electrificación de demandas y electrificación en general de la sociedad. Bueno, pues la red eléctrica va a tener que asumir pues una capacidad de transporte, capacidad de distribución, capacidad de instalación de nuevos consumos que pueden venir. Bueno, Edu antes hablaba de industria, pues hay industrias que están planteando electrificar sus procesos, ¿no? Para ahorrar otro tipo de energías. La red tiene que ser capaz de dar soporte a esas nuevas demandas, ¿no? Lo cual implica pues que tiene que tener un adecuado diseño de instalaciones, control, operación y mantenimiento de toda la infraestructura de la red, mejorar su eficiencia para no incurrir en pérdidas elevadas por el hecho de aumentar la demanda de la red, ¿no? Y por otro lado, pues podemos tener nuevos o crecimiento de consumos específicos como el vehículo eléctrico, que bueno, que también es una de las tecnologías que seguramente durante este año pues se verá con su crecimiento, ¿no? El vehículo eléctrico requiere, por un lado, una infraestructura de recarga adecuada en la red y también disponibilidad y tecnología de cargadores eléctricos que permitan esa carga, ¿no? Pues hablamos de diferentes tipos de potencia, de velocidad de carga
y también, bueno, pues tecnologías como la bidireccionalidad del cargador, la conocida como V2G, Vehicle to Grid, donde bueno, pues el vehículo, además de cargarse de la red, también es capaz de descargar la energía que tenga almacenada en su batería a la red, ¿no? Y de esa forma, bueno, pues pueden aparecer nuevos modelos de negocio integrando el vehículo en la red y aportando al equilibrio del sistema o, bueno, a otros modelos de consumo, ¿no? Desde el punto de vista de la generación, que hablábamos que era otro punto clave, ¿no? La generación eléctrica bueno, que está creciendo la penetración de fuentes renovables, ¿no? Y la tendencia es incluso pues seguir creciendo para cumplir con esos objetivos internacionales de penetración de renovables. ¿Qué es el curtailment? El curtailment es cuando, que ya ha ocurrido este año, cuando bueno, teniendo capacidad de generar en un nudo de la red no es capaz bueno, pues de evacuar, de asumir toda la generación que el parque sí que sería capaz de estar generando, ¿no? Bueno, hubo un caso viral, ¿no? Hace unos meses en LinkedIn, que había un vídeo de unos aerogeneradores parados y era casi un vídeo denuncia y resulta que, bueno, eso son decisiones que toma la red eléctrica para no dejarnos a todos sin electricidad. O sea, al final, sí, claro, el gran apagón sí o no, ¿no? Que también fue... hay medidas como esta, por ejemplo, que para no quedarnos sin electricidad todos. Claro, en esos vídeos pues hay gran parte de desconocimiento, ¿no? Por parte de quien lo cuelga y por quien le da luego publicidad, ¿no? Al final... Conocimiento, que el alarmismo vende. También, está claro, pero al final la red... La generación renovable es muy diferente a la generación convencional proveniente de fuentes, bueno, pues tanto de combustión como, bueno, otras fuentes como la nuclear, que se conectan a la red de forma asíncrona, provienen de unas fuentes, de unos recursos totalmente gestionables y las redes eléctricas actuales están diseñadas conforme a esa generación, ¿no? Tienen que evolucionar y están en ello, de hecho estamos creciendo a un buen ritmo, pero tienen retos importantes, como decías Alicia, para poder integrar toda esa generación renovable que se comporta de forma muy diferente a esa generación convencional, tanto por la no gestionabilidad del recurso como por su comportamiento una vez que se conecta a la red eléctrica, ¿no? Y por no entrar en tecnicismos, pues podemos hablar de potencia de cortocircuito, comportamiento ante perturbaciones en la red, mucha menos inercia, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que ante ciertas situaciones de la red, bueno, pues la red, para mantener, como decías Alfredo, la seguridad de suministro para todo el sistema, pues no sea capaz de integrar puntualmente pues cierta generación que se vierte en un nudo concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí efectivamente la gestión del curtailment es un reto importante. Por un lado para la red eléctrica, por otro lado para los generadores, pues también es una necesidad cuando están diseñando un parque, cuando están planteando una inversión, conocer en los diferentes nudos de la red donde se pueden conectar cuál puede ser la estimación de curtailment que van a tener en los próximos años, ¿no? Y eso es algo en lo que, por ejemplo, pues nos vienen a CIRCE, ¿no? Muchas veces a preguntar, pues generadores, oye, necesitamos un estudio para poder evaluar, bueno, pues en qué punto de la red sería mejor conectarme, o en estos puntos que estoy planteando conectarme, qué curtailment puedo esperar en los próximos años, ¿no? Pero bueno, pues eso a partir de estudios, a partir de predicciones de la evolución de la red, lo podemos plantear. Dicho de otra manera y más coloquialmente, ¿cuánta energía voy a poder producir sin que me dejen venderla? Eso es el curtailment. Al final, evidentemente, es algo muy negativo para la cuenta de resultados en este caso del promotor. Pero y para eso no hay metodologías, y volviendo a los vectores energéticos de almacenamiento o alguna forma de que eso no se pierda en el universo. Eso es lo que tenemos que trabajar y en eso se está trabajando, ¿no? Pero hoy por hoy no está totalmente resuelto, pero efectivamente, pues bueno, pues soluciones como el almacenamiento, soluciones como por ejemplo, la integración de otros vectores energéticos como el hidrógeno, la gestión de la demanda o, bueno, por ejemplo, el vehículo eléctrico que hablábamos antes, pues también puede ser al final es un vector que puede, si podemos gestionar los momentos del día en los que se cargan, pues podemos ser capaces de intentar equilibrar esa generación con demanda para evitar el vertido de potencia o el curtailment, ¿no?
Pues esto es notable, ¿no? Porque al final lo que el mantra de Internet nos dice todos los días es que la red no está preparada para el vehículo eléctrico y que si todos nos compramos un vehículo eléctrico no tenemos potencia suficiente, y al final lo que nos dice es que si tuviéramos vehículo eléctrico bidireccional le estaríamos dando servicio a la red, no poniéndola en riesgo, ¿no? Sí, a ver, al final también tenemos que tener en cuenta que son un conjunto de medidas y de acciones que se deben tomar, ¿no? O sea, no quiere decir que hoy por hoy, si hacemos todo, si nos ponemos todos a cargar vehículos eléctricos, todos bidireccionales, conectamos electrolizadoras electrolizadores en todos los nodos de la red. Con esto no vamos a solucionar todos los problemas de la red, pero la integración de diferentes soluciones y la coordinación y la gestión de forma inteligente, evidentemente sí que nos va a ayudar a mejorar la gestión de la red, la integración de generación renovables y lo que decía al principio de electrificación de la sociedad, ¿no? Pero bueno, si hablábamos de los curtailments, un punto clave y un punto crítico es bueno, pues para la integración de la generación renovable es en qué nudos de la red pues podemos integrar más generación, ¿no? ¿Cuál es la capacidad nodal de los nudos de la red eléctrica? Que es algo, pues volviendo a lo que comentábamos antes, ¿no? Que también nos consultan muchas veces, ¿no? ¿Cuál es el punto más adecuado de la red? Bueno, pues eso son estudios que son necesarios para los generadores, para conocer dónde puede ser un punto interesante de conexión a la red. He hecho un barrido de retos de la industria y las redes eléctricas en el ámbito de la energía y la sostenibilidad. Cabe preguntarse qué pasos debe dar la industria para que esas innovaciones realmente impacten en su competitividad. ¿Puedo poner un reto más encima de la mesa para el siguiente podcast? Y así el que venga lo tenga que solucionar. ¿Vale? No sé quién va a venir, pero así, mira, ya me puedo buscar luego. ¿Sabes que te podemos volver a llamar, verdad? No, que venga alguien que sepa, por favor. Dentro de todo este nuevo escenario de descarbonización y de la velocidad de intentar cada vez tener más generación renovable, hay un tema que está encima de la mesa y es qué impacto ambiental tienen todas estas soluciones, ¿no? Y cómo vamos a hacer de todo esto que sea de verdad una descarbonización y que vayamos hacia una economía circular, ¿no? Entonces, por ser muy concretos, quiero decir, ahora empiezan a llegar a su condición de fin de vida en los aerogeneradores, las primeras plantas con las placas fotovoltaicas, tenemos las baterías de coche eléctrico donde vamos a tener predeciblemente vamos a tener un volumen muy alto de baterías donde habrá que buscar la segunda vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los residuos que procedan de este nuevo sector, si quieres llamarlo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con todas las palas? ¿Qué vamos a hacer con todas las placas? ¿Qué vamos a hacer con todas las baterías? ¿Qué vamos a hacer? Esto juntado con el otro gran tema que son los materiales críticos, ¿no? Te tomamos la palabra para siguientes podcasts. Yendo un poco a esto que os decía, ¿qué debe hacer la industria? ¿Qué pasos tiene que seguir? ¿Qué tiene que preguntarse primero, ¿no? para integrar estas tecnologías o innovaciones en su industria y que realmente puedan mejorar su competitividad, que al final es lo que se busca? Para mí, en una primera instancia, es conocer el contexto. O sea, muchas industrias de las que nos rodeamos tienen un conocimiento muy profundo de sus procesos productivos y hasta ahora han tratado la energía sobre todo como un consumible y no como parte constituyente de su producto. Al final era lo mismo pues el teléfono que la energía que se consumía, y nos estamos dando cuenta que la energía es una parte, que es una materia prima más, y que la tenemos que empezar a gestionar como una materia prima más, y para eso tienes que saber dónde está tu proveedor de esa materia prima, que es lo que hablábamos antes con Samuel, cómo gestionas esa materia prima, si la puedes almacenar o cuándo obsolece, que es lo que decía hace un momento Edu. Y hoy por hoy yo no sé si la industria está preparada para incorporar ese concepto de que el producto contiene una cantidad determinada de energía y tienen que empezar a especializarse. Entonces yo no sé si la industria hoy por hoy no debería de empezar sabiendo cómo es su contexto, sus consumos, cuáles son las mejores decisiones para aprovisionarse de esa materia prima, e incluso lo que toda la vida se ha hecho de integración vertical, de compras a tu proveedor, ¿no? Lo podrías hacer como emularlo a poner fotovoltaica en tu cubierta. O sea, al final lo que estás haciendo es aprovisionarte tú mismo. Entonces,
no son decisiones triviales, no son decisiones que se puedan tomar sin información, sobre todo porque comprometen tu cuenta de resultados de aquí a 5 o 7 años. Y para mí uno de los grandes desafíos es ese, ¿no? Es empezar a incorporar pues figuras como el responsable de energía o figuras de mantenimiento, de producción y de operaciones que tengan un alto nivel de especialización y que además tengan un alto conocimiento de las tecnologías disponibles, para no descartar cosas que muchas veces están a disposición de la industria y que se descartan por creer que esto es cosa de ciencia ficción, que esto no está, lo que hablábamos antes con la inteligencia artificial, va por ahí, ¿no? Para mí ese es una de las principales de los principales desafíos que tiene la industria. A ver, sí, dándole la vuelta, la teoría dice que en España eso puede ser una ventaja competitiva, es decir, que podemos atraer inversiones y empresas porque la teoría dice que aquí podemos tener mejor energía y más barata que en otros lugares. Entonces vamos a hacerlo realidad. ¿Qué próximos pasos? Yo por añadir uno más y vuelvo un poco a lo mismo es... creo que nos tenemos que acercar por un lado la industria consumidora y por otro lado la industria generadora de energía, ¿no? Es decir, es verdad que la infraestructura de red que hay en España también es súper potente y gracias a eso podemos tener todo lo que tenemos, pero va a llegar un momento en ciertos escenarios de penetración renovable que van a tener que tomar un papel más activo los consumidores. Entonces, que las dos partes se empiecen a hablar y se empiecen a hablar más, yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Y seguro que los dos aprenden de todo eso. De hecho, bueno, antes no lo he mencionado, pero bueno, ahora que lo planteas también, bueno, pues una figura que ya tiene incluso un nombre, ¿no? Es el prosumidor, que es un poco por donde tú ibas, ¿no? Que es el consumidor tradicional, pero que además tiene capacidad de generación de energía, ¿no? Ya sea para su propio consumo o incluso para participar en el mercado. Entonces, bueno, sí, este es una figura, una nueva figura y un reto importante porque puede ser tanto a nivel particular como por supuesto industrial. De hecho, ya hay ejemplos, ¿no? De industrias que están integrando generación en su propio proceso, en sus propias instalaciones. Y bueno, sí, como decís, yo creo que la industria tenga cada vez más clara la integración de la energía dentro de sus procesos y dentro de su ADN, pues yo creo que es una de las partes fundamentales para llegar a esta ventaja competitiva, que además decías que efectivamente el incremento de la generación renovable debería, lo estamos viendo también estos días, ¿no? Ayudar a la reducción de precios en la energía y con eso aumentar la competitividad. Oye, Samuel, ¿y las industrias muy grandes, muy intensivas en consumo, que se plantean una potencial electrificación de sus procesos completos, que tiene lógica, ¿no? Al final acaban funcionando casi como redes eléctricas en sí mismas y demás? ¿Qué desafíos tienen? Tú que sabes más de redes grandes, ¿no? O sea, al final el industrial, que hemos tenido casos cercanos, ¿qué desafíos se encuentra un industrial que produce para dimensionar, para entender cómo funciona su red eléctrica en la planta? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que el principal desafío que puede tener es pues integrar ambos mundos, ¿no? Porque al final es cierto que el conocimiento técnico de los aspectos más relacionados con la distribución y el uso de infraestructura eléctrica tradicionalmente está más del lado de las compañías distribuidoras o las compañías fabricantes que dan soporte a estas compañías distribuidoras, pero claro, las necesidades de una industria pueden llegar a ser incluso en algunos aspectos incluso más exigentes, ¿no? que una distribuidora desde el punto de vista de continuidad de suministro, estabilidad, microcortes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa integración de conocimiento del proceso industrial con pues todos los elementos propios del sector eléctrico, pues yo creo que es crítico para que el conjunto le permita tener o ganar esa competitividad necesaria para mantener sus procesos con esa electrificación funcionando al menos igual o si cabe incluso mejor que con el con el vector energético previo, ¿no? que tuviese. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque por lo que veo podríamos estar horas hablando de esto. Desde luego quedan muchos temas en el tintero para futuros podcasts. Un placer haber contado con vuestra visión, con foco siempre en cómo ayudar a la industria y en explorar cómo la tecnología
realmente puede impactar en su negocio. Así que muchas gracias a vosotros. Os esperamos en el siguiente capítulo. Gracias, Alicia. Gracias Por invitarnos, Alicia. Chao.